Buenos días. Vamos a plantearnos un tema que es la idea extraña tal vez de una literatura universal. ¿Qué podría ser eso, no? De una literatura universal. Por supuesto que al usar esa palabra tan pomposa, universal, pensamos simplemente en el planeta Tierra, el único, hasta donde sabemos, donde las personas, los seres racionales, inteligentes o simplemente parlantes, nos dedicamos a componer historias, canciones o plegarias. En definitiva, textos que luego, por alguna razón, pasan a formar algo que la gente llama literatura. El concepto mismo de literatura es un concepto complejo y discutible. ¿Qué es la literatura? ¿A qué le llamamos literatura? En principio la palabra nos remite a la letra, a todo lo que está escrito, pero todos sabemos que hay una literatura oral, ¿no? Es como si dijéramos algo de letras que no tiene letras, que es oral. De verdad que es un tejido de cosas discutibles todo esto, que cuando uno se pone a hilar un poco fino descubre su complejidad. Si ustedes miran a mis espaldas van a ver un estante, varios estantes, mejor dicho, llenos de libros. Y tal vez se pregunten si el que está hablando leyó todos esos libros. Y la respuesta es ni sí ni no. Leí algunos, hojeé muchos, algunos los he releído muchas veces, ¿verdad? O he releído capítulos, pero lo más importante que queda después de la lectura se diría que es aquello que queda en la memoria, ¿no? Aquello que está presente en la vida de la persona que ha leído, no importa cuánto ha leído, más bien importa qué ha leído y cómo, porque si yo he leído solamente para, de algún modo, hacer carrera, para terminar una carrera de grado, para dar conferencias, para escribir algo que me permita engrosar un currículum, la pregunta es, ¿he leído de verdad? ¿Eso que leí me sirvió para algo? ¿Me dejó algo a mí como persona, para mi vida? Y ahí es donde aparece de nuevo la idea de una literatura universal, no porque haya alguien en el mundo, un cerebro humano, capaz de almacenar toda la literatura que se ha compuesto, sea oralmente o por escrito, en el planeta Tierra. No hablemos de Marte, ni de Júpiter, ni de las galaxias vecinas a la nuestra. Aún así, esa literatura es tan enorme que ninguna persona, ninguna biblioteca, ninguna universidad puede almacenarla entera. Sí podemos pensar que hay quizá temas, asuntos, cuestiones que se han abordado en las literaturas de distintos pueblos y que tienen algo en común, que hablan a esa cosa que es el ser humano, esa cosa extraña, misteriosa que es el ser humano, la gran pregunta que emerge cuando nos miramos al espejo, cuando nos miramos de verdad al espejo, y que nos hace preguntarnos, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Nos trajo alguien? ¿Y qué será de nosotros después? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es vivir? ¿Hay alguna forma mejor de vivir que otras? Esas son algunas cuestiones, algunas cuestiones, algunos temas que aparecen siempre en la literatura de todos los pueblos y nos hace pensar que quizá no sea tan discutible ni tan cuestionable un término como literatura universal. En alguna próxima clase podemos abordar más de cerca esta cuestión.